Intersectorial, desarrollo local y salud pública. Para eso llamamos al escenario a nuestra siguiente invitada. Se trata de Ligia Malagón de Salazar. Ella es enfermera, magíster en Administración en Salud, máster en Community Health en Liverpool University, Inglaterra, y PhD del programa combinado de Epidemiología y Evaluación de la Universidad McGill, Canadá. Profesora jubilada de la Escuela de Salud Pública, directora de la Fundación para el Desarrollo de la Salud Pública, Fundesalud, y consultora en evaluación de políticas y programas en salud pública. Invitamos entonces que por favor se acerque al escenario, a nuestra mesa de trabajo, Ligia Malagón de Salazar, que será la encargada de hablarnos sobre la gestión intersectorial, desarrollo local y salud pública. Buenas tardes. Mientras colocan el computador, yo quisiera en primera instancia agradecer a los organizadores de este evento por la invitación, pero sobre todo quisiera felicitar a la Secretaría de Salud Departamental de Salud por iniciar estas actividades de reflexión sobre la práctica, la teoría y la práctica de la salud pública, y muy especialmente también por el interés que se tiene no solamente pues hacer este evento, sino darle continuidad, lo cual va a permitir cada día que construyamos capacidad alrededor de la salud pública. Bueno, mientras nuestra tecnología se ajusta, entonces a mí se me ha pedido que hable de tres temas en uno, tres temas que son muy importantes y que diría que están en la mira de no solamente a nivel local, nacional, sino internacional. Y yo voy a tratar en hacer un balance entre teoría y práctica, porque una práctica, si no está fundamentada en teoría, pues una práctica que puede llevarnos a muchas imprecisiones, pero también muchos errores, y al mismo tiempo una teoría sin práctica pues se queda posiblemente en los libros o en las publicaciones. En ese sentido, entonces, yo voy a tratar de combinar las dos cosas, y vamos a tener primero una presentación de aspectos que fundamentan lo que en este momento se está haciendo en un municipio del Valle, que es el municipio de La Cumbre, y después de mi presentación, entonces la doctora Ligia Biafara, en representación de un grupo y representante también de varios sectores, y allá de La Cumbre va a hacer unos avances sobre lo que hasta ahora hemos realizado. En ese sentido, entonces, esperamos que en la mesa pues hayan muchas preguntas, hayan a lo mejor muchas reflexiones, pero lo más importante, aquí no venimos a decir, no tenemos la verdad, es un proceso de construcción de conocimientos y de capacidad que que queremos que sea enriquecido con sus aportes y sus experiencias. ¿Ya? Porque ya no tengo más que decir. Bueno, mentira, sí hay algo más interesante. Algo bien importante es que a mí me hubiera gustado hacer unas reflexiones profundas acerca de lo que es la salud pública, acerca de lo que entendemos en teoría, pero también en la práctica de lo que es la salud pública. El tiempo no nos da, pero como les decía, voy a tratar entonces de hablar sobre los tres temas de gestión
intersectorial, salud y desarrollo local. Están íntimamente interrelacionados. Ay, usted me habla de canal. Está muy bien. ¿Está bien allí? Bueno, entonces la primera cosa es, nosotros cuando hablamos de salud pública, antes decimos cuál es el problema, cuál es la condición, cuál es la situación que nosotros queremos dar respuesta. Y de esa definición depende mucho lo que hagamos. Entonces, si definimos mal esa condición, esa situación o ese problema, digamos problema por ahora, entonces nos vamos a equivocar también en lo que vamos a hacer. Entonces, la pregunta que nos debemos de hacer es si en la definición de ese problema hemos tenido en cuenta el contexto, la influencia histórica de las determinantes de las inequidades en salud. Quiero hacer aquí una precisión. Ahí siempre hablamos de determinantes de salud o determinantes sociales de la salud, y eso es muy diferente cuando hablamos de determinantes de las inequidades en salud. Tradicionalmente nosotros definimos el problema en términos de riesgos, de carga de enfermedad, de muerte, de carencia de acceso a servicios asistenciales, ¿cierto? ¿Y qué nos falta más? ¿Será que si yo digo que el 50% de la población es inactiva, ese es un riesgo, ¿cierto? Es un problema. Pero ¿será que con eso yo tengo la información suficiente para actuar? ¿Será eso? ¿Cierto? Que no, ¿cierto? Tengo que darle un significado a esa cifra. Tengo que darle un significado a ese porcentaje. Entonces, ¿qué es lo que falta? Falta que yo también, además de ver la magnitud del problema, identifique cómo está distribuido, quiénes son los más afectados, quiénes son los que más lo sufren, a quiénes son los que no se da respuesta, qué ha influenciado esa distribución, quiénes y por qué son más afectados, con qué frecuencia, qué características tienen, dónde viven, qué escolaridad, en qué estrato, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense, toda esa información es la que nosotros requerimos para en realidad emprender una acción en salud pública que pues nos dé, digamos, la visión para poder actuar. Entonces necesitamos tener información sobre ese contexto, y a eso es que muchos le llaman determinación social, ¿no? Y hay una diferencia entre determinantes, determinación y bueno, entonces necesitamos conocer también qué políticas públicas y qué reglamentación tenemos en términos de algo que se ha quedado, todos hablamos de eso, pero poco sabemos qué es y mucho menos cómo lo logramos, y es la cuestión de equidad, lo de derecho, el derecho no solamente a la salud, los derechos humanos y la justicia social. Esas tres cosas, nosotros, la pregunta es, con lo que estamos haciendo, nosotros estamos dando cumplimiento a esto cuando estamos diciendo que cualquier iniciativa, cualquier acción en salud pública necesariamente tiene que dar respuesta a esos principios y valores. Entonces tenemos que conocer, o el tomador de decisión debe de saber en qué, dónde y cuánto invertir y por qué invertir. Porque es mejor, porque algunas veces se toma la decisión de hacer focalización, otras es mejor tomar toda la población, otras el área rural, otras en la población adolescente, en el adulto, etc. ¿En qué beneficios y para quién son esos beneficios? Fíjense que no es solamente cómo está distribuido el problema, sino cómo están distribuidos esos beneficios, cuáles son las consecuencias, efectos positivos y negativos de invertir. Esa es una cantidad de información que nosotros tenemos en términos de lo que es esa determinación social. Yo no me voy a detener aquí, pero quiero señalar pues que ha habido una evolución
sustancial en términos de lo que es la salud pública. Hay nuevos paradigmas y algunas veces, fíjense que lo actual ahora es mirarlo como lo que son el abordaje de las inequidades, o sea, de la determinación social a través de la intersectorialidad, ¿cierto? Eso es que estamos hablando ahora, y eso implica, eso tiene una dimensión político-social de la salud pública. También miramos los factores de riesgo en términos de prevención, pero decimos, ahora se está cuestionando mucho, es que no es suficiente, cuando menos que hay factores de riesgo de mucho tipo, los mismos determinantes son factores de riesgo, o a veces, y eso entonces en términos de prevención, pero a veces nos quedamos con lo que es el acceso a servicios de salud, ¿no? Y eso básicamente es cuidado o atención, ¿no? Se hablaba de servicios de salud y es más bien servicios para dar respuesta a las enfermedades y riesgos. Son los servicios de salud, entonces deberíamos de hablar de cuidado de la salud. Entonces fíjense que todo esto, el tomar en cuenta todos estos subsistemas socioambientales, comportamentales y biomédicos, porque todos son importantes, entonces nosotros tenemos que articular políticas, programas, procesos, sectores y actores. ¿En dónde? En un territorio. Y ese es otro aspecto importantísimo, es no solamente lo territorial, lo local, departamental, eso tiene una vigencia, una importancia muy grande. Y no son solamente las personas viven en un territorio, en un entorno que tiene unas características que pueden hacerle daño. En ese sentido, entonces, en esa evolución de la salud pública, pasamos de ver la salud como desde una perspectiva biomédica a mirarlo también desde una perspectiva social y política. Pasamos de ver los factores de riesgo a, no es que no veamos los factores de riesgo, sino que vamos mucho más allá para tener en cuenta ambientes y territorios promotores de la salud. Pasamos o trascendemos lo que es cobertura y acceso a servicios para hablar de cuidado de la salud y la vida, no solamente de la salud, y está la articulación entre esos dos. Pasamos entonces del sector salud, o sea, de la acción sectorial, a los planes de desarrollo territoriales. Entonces fíjense cómo esta perspectiva de la salud pública se amplía de lo que son individuos, de lo que son unos colectivos, de lo que son unas instituciones. En ese sentido, entonces, el abordaje de los determinantes sociales tiene en cuenta, y esto ya todos lo conocen y no me voy, pero todos aquellos aspectos que es el de acceso a oportunidades, el empleo, políticas públicas, vivienda, acceso, ambiente, y todo hace parte de esa problematización, ¿no? de las situaciones que nosotros vamos a abordar, pero también de las intervenciones o los niveles en donde nosotros vamos a actuar. Simplemente quisiera referirme a lo que es la determinación, determinantes e intersectorialidad. Yo diría que no hay una línea clarísima, inclusive acabamos de estar en un seminario con el doctor Brey, que es el que ha trabajado muchísimo esta parte, y no quedó muy, quizás por el tiempo, no quedó muy claro eso, pero sí hay algo que tiene que quedar claro, es que cuando hablamos de determinación, hablamos de un proceso en el cual interactúan diferentes factores, diferentes sistemas, ¿cierto?, en un engranaje que hace que se produzca una determinada situación. Entonces, por eso se habla de algo histórico. ¿Ya? Entonces, allí nosotros tendríamos que ver cuál es la tendencia, cómo se está moviendo, cuál es la evolución, perdón. Cuando hablamos de determinantes, ya es la consecuencia sobre el estado de salud de una población, ¿cierto?
Y cuando hablamos de intersectorialidad, es la respuesta gerencial y yo diría política y social a esa determinación social. Es simplemente como para tenerlo en cuenta con el juego de palabras. Posiblemente si se van a explorar van a haber muchísimas otras definiciones. Esa evolución de salud y de salud colectiva, algunos la han definido, a mí me gusta muchísimo esta definición porque es coherente con lo que estamos hablando de la determinación social como proceso, y es que definen la salud como el balance entre los desafíos y la capacidad de respuesta. En otras palabras, la salud pública debe tener la habilidad para adaptarse y autorregularse a la luz de desafíos sociales, económicos, físicos, emocionales y ambientales. Entonces, ¿y cuál sería entonces nuestra respuesta? Es construcción de capacidad institucional y comunitaria para responder a esas inequidades de la salud. Y yo les pregunto a ustedes cuál es el alcance de nuestras intervenciones en salud pública. ¿Será que tenemos en cuenta todo esto? Que entre otras no me lo estoy inventando yo, y no es de ahora ni es de ayer, es de hace mucho rato. Pero nosotros tratamos de minimizar cuando decimos atención primaria o cuando decimos promoción de la salud y eso, y no lo que hay en el trasfondo de eso. Cuando hablamos, creemos muchas veces que por cambiarle de nombre a los programas o a las estrategias, con eso solucionamos el problema. Entonces, como no ha funcionado la atención primaria, ahora le ponemos renovada. Y resulta que las estructuras, los procesos, los mecanismos, los instrumentos, la financiación, que son los que han hecho que no se den, son precisamente, siguen siendo los mismos. Cuando son estructuras que chocan con esa concepción tan amplia de lo que se ha llamado atención primaria. Entonces, en ese sentido, aquí quiero llamar la atención en que esas estrategias, esos programas, esas acciones tienen que ser tomadas, tienen que trascender a solucionar un problema, para irse mucho más allá, y es a crear capacidad para solucionar nuevos problemas. En ese sentido, la construcción de capacidad adquiere un significado muy grande, un proceso permanente, formativo y de creación de oportunidades para que los conocimientos y todo puedan ser puestos en práctica. Entonces, usualmente nosotros nos quedamos en el lado derecho, en el sentido de equidad en el acceso y cobertura de servicios de salud. Y hay muchas investigaciones que demuestran cómo eso es muy importante, pero es quizás, comparado con lo otro, menos importante, y allí estamos haciendo una inversión del 70-80% del presupuesto, y lo otro ni lo tocamos, y después decimos que no ha fallado. Entonces, en ese sentido, esos programas se convierten en puertas de entrada para construir esa capacidad. Es decir, tienen un doble objetivo. El uno es responder a una problemática específica, y el dos es servir de medio para construir esa capacidad. Y yo creo, y me gustaría que esto se tuviera muy en cuenta, pues para dinamizar esos procesos de que hablábamos ahora. Alguien decía que en política lo que importa no es el cómo, sino el para qué, es decir, la intencionalidad. Y yo les pregunto a ustedes, ¿cuántas veces nosotros conocemos cuál es la intencionalidad de un programa? Es decir, somos como instrumentalizadores de reglamentaciones, programas que ni siquiera entendemos por qué se han dado ni cuál es el trasfondo. Entonces, ese es como el llamado. Miremos cuál es la intencionalidad detrás de eso. Y pues una reflexión a que los convoco es, con base en esto, pues muy sintético,
acerca de la evolución de lo que es la teoría y la práctica de la salud pública es preguntarnos, ¿estamos haciendo salud pública? Por lo que estamos haciendo salud pública. Podemos lograr los cambios con las estrategias y acciones como promoción de la salud, escuelas saludables, atención primaria, plan de salud pública. Estamos con esas estrategias, programas, acciones, podemos nosotros llevar a cabo acciones que en realidad mejoren esas inequidades de salud o inequidades sociales y que tienen un efecto en la salud. Eso implica cambios estructurales y sociales que no hemos hecho y que yo diría que estamos bien lejos de hacer. Entonces ahora sí entro a algo mucho más operativo, ¿no? Y es, realmente decía que nosotros tenemos que crear capacidad para lo que son procesos de cambio social. Entonces me voy a referir muy rápidamente, porque ya Ligia Elvira va a hablar de eso ya en la práctica, sobre lo que es, si yo quiero alimentar esos procesos de cambio, tengo que trabajar en alianza, solo como sector no lo puedo hacer, o sea, tengo que trabajar intersectorialmente. Tengo que crear capacidad local, y cuando hablo local puede ser departamental, pero es en el territorio y en la población. Y para eso un instrumento muy fuerte, muy poderoso que no usamos, son los sistemas de información y vigilancia, pero vistos desde con otra dimensión. Vamos a hablar del fortalecimiento institucional, y de eso hablo por lo que son las instituciones de gobierno, comunitarias, educativas, prestadoras de servicios de salud, y por último de la gerencia intersectorial, que la equidad y el desarrollo, y para eso pues ver si el mundo político visto en contraposición con el mundo académico. Y en eso pues me voy a referir a lo que es la gerencia de la información. Le doy una importancia inmensa a la información, a los sistemas de información y vigilancia, pero renovados, como voy a referirme. Entonces, bueno, aquí me paso porque es más o menos similar. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Lo primero es alianzas, y para esas alianzas, entonces, alianzas para dar cuenta de lo que es la determinación social de la vida y no solo de la salud. Como les decía ahora, estamos hablando también de la vida. Yo no puedo verlo salud desarticulado de lo que son esos procesos. Tenemos que conocer el relacionamiento entre actores, el gobierno territorial, la comisión, si hay comisión de determinantes sociales, la red de prestadores de servicios, las redes sociales, en las cuales por supuesto está la comunidad. Y el segundo punto, después de tener esas alianzas, y no crean que está, pues ya lo saben, seguro muchos de ustedes, no es tan fácil decir sí, vamos a hacer alianza. Y me da risa porque es que hablamos de gerencia intersectorial y nosotros seguimos gerenciando los programas sectorialmente, porque es que la normatividad es sectorial y me dan cuenta por lo sectorial y me dan un recurso para lo sectorial. Entonces no tenemos ni una cultura ni una concepción clara de cómo trabajar intersectorialmente, entre otras porque para trabajar intersectorialmente yo me tengo que poner en los zapatos de los actores que van a ser parte de eso, y no conocemos a veces ni de nosotros mismos como sector. Entonces decía que el balance entre desafíos y capacidad de respuesta, a eso es lo que muchos le llaman salud, y a mí me gusta mucho, esto lo pongo en casi todas mis presentaciones, esta máxima de Navarro, que dice que la salud y la enfermedad no son categorías científicas, sino sociales y políticas, es decir, de poder. Quiere decir que tenemos que balancear equilibrar esas relaciones. Pueda también ser parte de las decisiones.
Entonces el enfoque de capacidad y también los desafíos ambos están mediados . Pues tenemos que cerrar esa brecha entre capacidad y el balance de esas relaciones de poder. Me gustaría verme pues fijado las gráficas, entre otras que muchas son de la cumbre en donde estamos desarrollando. Bueno, y uno dirá capacidad y competencias para quién, ¿cierto? Y definitivamente una es fortalecer el trabajo intersectorial, reconocer problemas y factores asociados, mejorar la calidad de la información, reconocer qué funciona, sea cuál es el impacto y la efectividad, comunicarse con actores y entre instituciones y hacer abogacía, negociación y acuerdo entre actores, es decir, todo esto es la parte política, pero para eso el centro de todo esto es la información. En Medellín, en el Congreso de la República, alguien presentó, el doctor Hancock, un canadiense que muchos de ustedes saben, ha trabajado muchísimo con esto de lo que son los escenarios, territorios saludables. Él presentó unos datos que son los que son, él le llama la regla 80, 90 y 100, que me dio a mí mucha más fundamentación para decir por qué tenemos que trabajar en esos lugares donde la gente vive, estudia, se recrea, etc. Entonces dice, somos 80% urbanizados, eso dice algo, es decir, podría ser que aquí son 70%, 90% de nuestro tiempo lo pasamos dentro de algunos de esos escenarios, en la escuela, en el trabajo, en la casa, etc. 100% vivimos del tiempo sin ecosistemas naturales, precisamente por lo que decíamos de la urbanización. Y él hablaba de todo lo que, entre otras, hace el uno no estar expuesto a esos ambientes naturales. Entonces, allí, para introducir el tema del tercer punto, que es el fortalecimiento de instituciones que yo le llamo promotoras de salud. ¿Y qué son esas instituciones promotoras de salud? O cuáles yo llamaría promotoras de salud. Aquellos que tienen una determinada población que servir, con una determinada problemática, pero también una estructura y una capacidad para generar procesos de cambio. Y también aquellas que pueden trascender, digamos así, la institución o el escenario donde trabajan, en ese caso la escuela. La escuela tiene un poder muy grande dentro de un territorio. Las ESES o las redes de servicios de salud, el hogar. Es decir, hay una familia allá, pero está la vecina, está el vecindario y pueden hacer muchísimo. Y por supuesto el gobierno. Entonces, para mí, esos serían como los focos para trabajar institucionalizando procesos. Es decir, yo puedo hacer procesos y como no están dentro de unas determinadas estructuras, se terminó el proyecto, se terminó el dinero y se acabó el proceso. Entonces hay que crear capacidad en esas estructuras para poder darle continuidad a esos procesos. Entonces aquí está ¿y qué es lo que los une? Los une. Así en el hogar no importa en la familia y en la escuela los niños que están inscritos en la escuela y en la CES la gente que va a consulta, ¿cierto? Pueden unirse a través de una intencionalidad, de un objetivo común que tienen que consensuar, ¿cierto? Y a través de una agenda de trabajo que también los articula, los complementa y no necesariamente es que si yo me articulo yo tengo que trabajar en lo del otro, como pasó mucho con el sector educativo cuando se trabajaba con las escuelas, ¿sí? Entonces allí tengo que preguntar por qué no siempre son las mismas, ¿no? En cada territorio, en cada comunidad posiblemente habrán diferentes.
Y la tercera, la cuarta y última es la gerencia intersectorial. Y entonces vuelvo y llamo la atención sobre el tipo de gerencia que nosotros hagamos. Esta tiene una lógica muy diferente a la gerencia sectorial, y es, ya vamos a ver. Y en esto yo me apoyo en lo que son las 4 Is de West, que señala que necesitamos información, o que necesitamos tener en cuenta lo de información, necesitamos tener en cuenta que hay intereses que son diferentes, pero pueden ser complementarios, no antagónicos, hay ideologías, y también hay instituciones que tienen una naturaleza y una organización y una estructura diferente. Entonces miremos rápidamente esto. Una cosa que quiero llamar la atención es que siempre que produzcamos información, digámonos para qué. Y la información para investigar, por ejemplo, la que yo necesito para validar un determinado resultado muy diferente a la información que se requiere para tomar decisiones. Entonces, son dos aspectos que son muy importantes. Si miremos, nosotros tenemos diferentes fuentes de información que están aquí descritas y no me voy a tardar pero quiero llamar la atención sobre una propuesta que ha dado resultado incluso ya en varias partes, y es la renovación de los sistemas de información, vigilancia y su relación con la política pública. Usualmente los sistemas de información se convierten y de vigilancia en un método para obtener porcentajes, quizás un método para ver algunos evolución de eso, pero debemos de verlo además de un método como un proceso en el que yo comparo qué es lo que está pasando con el cambio de esos eventos que estoy vigilando, ¿cierto? Y además del método y de la comparación, algo muy importante, y es en una estrategia de salud pública. Los sistemas de información y vigilancia deben de ser estrategias de la salud pública, en el cual además de producir el dato, de analizarlo, interpretarlo y volverlo información, es negociar, hacer abogacía y ponerlo en la agenda pública, en la agenda política. Y eso lo hacemos muy pocas veces, si es que lo hacemos. Dejamos a los medios de comunicación, a los medios masivos de comunicación, que hagan esta parte. Entonces esto pues va a quedar aquí en la presentación, y me imagino que se va a repartir, y no me voy a detener porque es básicamente lo que estaba explicando. Entonces fíjense que preguntas que ustedes se deben de hacer es: ¿qué información existe? ¿Es suficiente para identificar lo que dice allí? Todo eso que hablamos de las distribuciones, quiénes son más afectados, en dónde están localizados, cómo llegar a ellos, qué acciones son necesarias, cuáles son los determinantes, qué evolución han tenido, y por último, si nosotros estamos satisfechos con la situación que estamos encontrando. ¿Estamos satisfechos con eso? ¿No hay nada que cambiar? O si hay que cambiar algo, ¿quiénes deben participar en ese cambio? ¿Cómo involucrarlos y qué los motiva a actuar? Fíjense cómo muchas veces tenemos información, nos contentamos con presentar unas prevalencias, unas tasas en algunos lados, y sin mucho una comparación entre dos prevalencias, ¿sí? Pero si hablamos de salud pública, esa información es para tomar decisiones, esa información es para actuar. En ese sentido, entonces, debemos de articular diferentes fuentes de información y no solamente contentarnos con lo que nosotros producimos. El sector salud no va a producir toda la información que requerimos por lo que hemos hablado hasta ahora, pero sí hay otras fuentes de información que nosotros tenemos que mirar su calidad y demás. Entonces están las estadísticas institucionales, por ejemplo vemos lo de planeación, los sistemas de vigilancia, y yo estoy agregando un aspecto adicional, y son los sistemas de información y vigilancia de base comunitaria, que van a producir información
que no vamos a encontrar en ninguna parte. Así tomemos todas las fuentes que hay. Pero además, no solamente vamos a utilizar esa información, sino no solamente se va a producir, sino que la vamos a utilizar para lo que decía en un principio de creación de capacidad. Ese es el sentido, digamos, de cómo nosotros, por qué esos sistemas de vigilancia comunitarios no es solo para que produzcan, para que nos den más información solamente, sino para que con esa información ellos puedan crear capacidad. Entonces tenemos un conjunto de cifras, tendencias, percepciones, historias, evolución de eventos según registros fotográficos. Estamos utilizando, por ejemplo, la fotografía y los registros documentales. Y miremos un ejemplo, ya para terminar, de los sistemas comunitarios de información y vigilancia, y tomemos uno que hicimos hace muchos años, algunos años en la cumbre, con la escuela, con las instituciones educativas, y creamos un sistema de vigilancia que entre otras se llamaba CIVEA, y en ese están esos 9 manuales que dan cuenta de una introducción general, cómo se recoge el dato, cómo se procesa, cómo se analiza. ¿Y por qué se dice de base comunitaria? Se dice de base comunitaria es porque el sistema utiliza la cotidianidad, en este caso de la institución educativa, de la escuela, para producir esa información. Aquí hay, entre otras, un profesor representante de allá de la cumbre, que con él pueden conversar después, esta tarde, y ver cómo, por ejemplo, las clases o las asignaturas de sistemas de matemáticas, ¿cierto? Ya no se tendrían que buscar la información inventada, sino de su propia realidad, para que los niños utilizaran esa información, lógicamente protegiendo identidades, para construir capacidad dentro de la escuela. Y pues el CIVEA, que es Sistema de Vigilancia de Base Escolar, de factores de riesgo de comportamiento para la población adolescente. Y mi hipótesis, y que quiero comprobar, es cómo este sistema puede dar cuenta en forma mucho más rápida, sostenida, sobre qué pasa en toda la comunidad. En este caso, porque el 95% de los niños están escolarizados. Entonces, se puede tener una cobertura muy amplia con un sistema que pues está al alcance de todos, pero al mismo tiempo nos ayuda en eso que hablamos de creación de capacidad. Utilizamos la forma de interpretar la información, entonces es el teatro, es las reuniones de padres de familia, cuyo objetivo ya no es solamente decir su niño va bien o va mal, o perdió tantas materias o las ganó, sino también el de decirle a ellos por qué su niño, cuáles son los riesgos a que están expuestos, cuáles son los factores protectores, qué está pasando en el entorno de la escuela que pueda afectar a sus niños, y es rebasar solamente la información que tiene que ver con las clases. En la gerencia intersectorial, entonces yo les decía, primero hay que conocer, comprender y emplear los significados de los diferentes actores. Tampoco nos tomamos tiempo para eso, y vemos cómo hay racionalidades que compiten y lógicas que compiten, y es la de los políticos, los investigadores y también los usuarios, la comunidad y el público. Ahí se me fue una pena. Entonces son diferentes necesidades de información, diferentes usos de esa información, pero al mismo tiempo pueden haber algunas que sean similares para los tres. Tenemos también otra forma de obtener información, que son las guías de documentación y sistematización de experiencias, es decir, revivir, reconstruir los programas teniendo en cuenta la opinión, las voces de los actores, de aquellos que participaron en esa experiencia. Pues eso no nos lo da una evaluación, una investigación evaluativa, es conversar con aquellos actores para ver cuáles han sido los aspectos que consideran importantes, los obstáculos, las deficiencias, etcétera, etcétera.
Y en la evaluación, finalmente, como otra fuente de información para tomar decisiones, es el conocer por qué suceden los hechos, dónde, cuándo, si podemos atribuir los logros a una intervención. Nosotros somos muy folclóricos con eso. Si esta intervención buenísima fue muy efectiva, pero no nos fijamos en algunos aspectos y muy técnicos que tienen que ver con la atribución de unos determinados impactos o efectos a una intervención. ¿Y quién asigna ese criterio para decir que algo fue exitoso o que tuvo un impacto? Quizás lo asignan los de afuera y para nosotros pudo tener un impacto, pero para la gente que está viviendo eso a lo mejor fue negativo, ¿no? Entonces, en eso, ¿cuáles son los criterios para aquellas personas que se suponerían las beneficiarias? La evaluación, entonces, y aquí quiero hacer un llamado, mire, no seamos muchas veces irresponsables en términos cuando evaluamos las intervenciones. Cuando nosotros evaluamos, nos vamos al último peldaño para ver el impacto, la efectividad y quizás la sostenibilidad de una determinada intervención. Y decimos, fue bueno, no, porque aplicamos un enfoque metodológico y una técnica estadística de asociación entre ese impacto y esa intervención, ¿cierto? Pero nos olvidamos del resto. ¿Y qué es el resto? Si la intervención fue bien diseñada. Entonces, si yo tengo una intervención que fue muy mal diseñada, que no está fundamentada teóricamente, pues a lo mejor ese impacto se debe a otra política o algo que pasó en ese territorio o en ese lugar en esa población que estamos viendo los efectos. O también, si fue bien diseñada, puede que haya sido muy mal implementada o no implementada totalmente. Puedo yo decir, teniendo una intervención, teniendo un diseño mal concebido y una implementación a medias, decir que ese impacto se debe a eso? No, ¿cierto? Estamos de acuerdo en que no. Vemos unos resultados también. Podemos atribuir esos resultados en términos de si vemos que el diseño y la implementación no ha sido la apropiada. Entonces, fíjense que en la evaluación tenemos que tener en cuenta esas cuatro cosas, no solamente el resultado final, ¿ya? Y yo diría, ¿cuántas veces cuando nosotros evaluamos intervenciones en salud pública que han sido categorizadas como intervenciones complejas debido a que tienen que interactúan diferentes factores, se hacen a multinivel, interactúan diferentes sectores y a veces no podemos decir a qué se debió qué, es decir, una cantidad de aspectos que entre otras ha dado por la disciplina ahora de la complejidad de este tipo de intervenciones. Entonces tenemos que evaluar para intervenciones complejas. No es lo mismo cuando yo voy a evaluar una intervención que yo puedo tener una causa-efecto, una cirugía o un examen X con un determinado método, ¿cierto? Que puedo yo, controlando algunos factores, pues decir, pudo haberse dado esta asociación. En este caso no es así. Entonces quisiera como hacer un llamado a eso. Y es decir que los indicadores de evaluación y de monitoreo de estas intervenciones se evalúan muchas cosas y nosotros los indicadores de evaluación solamente tenemos en cuenta si bajamos la morbilidad, si bajamos las prevalencias de los factores de riesgo, si la gente se está muriendo menos, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasa con eso que es salud pública? ¿Qué pasa con la cuestión de derechos? ¿Qué pasa con la cuestión de equidad? ¿Qué pasa con lo de participación? ¿Qué pasa con las políticas que hagan que una población pues tenga mayor chance, digamos así, de tener una buena salud? Entonces, ¿qué pasa con las inequidades? ¿Qué pasa con la distribución de esas inequidades? Entonces, fíjense cómo la evaluación no es solamente hacia morbilidad, mortalidad y factores de riesgo, ni acceso a servicios de salud, muy importante, pero no es lo único.
En ese sentido también, entonces, la gerencia de la información la tenemos que utilizar para hacer abogacía, y aquí hay diferentes formas, y quería mostrar diferentes formas de hacer abogacía, de cómo comunicar los resultados de la evaluación. Entonces, por ejemplo, niñas que fuman desde los 7 años. Es decir, eso ya lleva un mensaje para mucha gente. O por ejemplo, ese semáforo que ustedes ven allí en la escuela lo utilizamos en términos de, en los colores rojo y verde y demás, amarillo y verde. Nosotros colocamos la problemática en la escuela y decíamos un antes y un después. ¿Ya? 5 minutos. Sí, ya terminó en eso. Un antes y un después, ¿cómo cambió? Pero lo más importante es que al final decimos, es decir, ¿por qué? Entonces, ¿por qué pasó esto y qué hay que hacer? No nos quedamos simplemente con el dato, sino qué hay que hacer para que se mejore esa situación. Por otro lado, entonces, quiero hacer la diferencia entre qué se comunica a los políticos o qué les interesa a los investigadores. Los políticos entonces quieren datos, no datos contundentes, sino y no estimativos que ayuden a esclarecer más que a intervalos. Quieren más estimativos, ellos actúan bajo incertidumbre, entonces no necesitan intervalos de confianza en toda esta cosa que para nosotros es muy importante. Y el número de personas que se salvarán por una determinada intervención o el porcentaje de personas afectadas por un determinado problema. Eso es lo que suena, eso es lo también, ¿por qué no decirlo? Lo que da votos, lo que hace que el público capte y en otras formas pues le dé a él más. Los mensajes entonces para ellos deben llegar al corazón, las emociones y los afectos, al pensamiento, la razón y los intereses y al bolsillo. Esas son 3 cosas que tenemos que tener en cuenta cuando nosotros vamos a comunicar, y yo diría que el problema de la comunicación es muy grande. No sabemos qué y cómo comunicar los resultados o de las investigaciones o de las intervenciones. Bueno, yo aquí voy a saltarme y ya para terminar quiero decirles en la pregunta de qué tan participativos somos. Entonces, en esta diapositiva tomada de una información que me dio el profesor aquí presente, es que hay muchas empresas, entre otras él hacía un registro documental de la feria de la cumbre, en donde muestra cómo ha evolucionado. Antes era entonces el aguardiente, esa fotografía, pero el aguardiente, y ahora cuestiones de tipo cultural y demás. Pero miren aquí todos los que están financiando, y por tanto hay que darles gusto, es aguardiente blanco, no sé qué, bueno, y otros que realmente no tienen eso. A estas alianzas se suman otras alianzas ahora, y son las alianzas que son las alianzas del gobierno municipal, la S de Santa Margarita, las instituciones educativas, la Universidad del Valle a través de la Escuela de Salud Pública y el CEDETES, las instituciones educativas y dos empresarios, ¿sí? Porque tienen que ver con las oportunidades de trabajo. Entonces, este grupo está trabajando en este momento en la cumbre, y finalmente pues yo quería mostrarles que la fundación para la cual trabajo es la Fundación para el Desarrollo de la Salud Pública, y realmente su interés es crear oportunidades para la vida y la salud. Allí están las direcciones, tenemos una página web, un blog, en donde estamos colocando documentos para el debate y la reflexión de la salud pública. Muchísimas gracias, y ahora mismo les voy a contar. Invitamos por favor para que la persona que está encargada de la parte técnica
empecemos a organizar la siguiente presentación, que estará a cargo de Ligia Elvira Biafara, enfermera, magíster en salud pública, especialista en salud familiar, gerente del Hospital Santa Margarita de la Cumbre, y va a hablar acerca de experiencia de intersectorialidad, municipio La Cumbre. Algo muy importante que queremos decirle a todos nuestros asistentes es que recuerden que deben inscribirse en el momento del refrigerio, lo pueden hacer en la parte de afuera, para que al final de todo este encuentro, es decir, el día jueves, ustedes puedan tener su certificado de asistencia.